Bien, entonces acá estamos con Francisco, ¿verdad? Y vamos a entrevistarlo acerca de las preguntas ya mencionadas anteriormente por nuestro licenciado. Mi nombre es Yalil. El mío es Francisco. Ok. Entonces, para empezar con nuestra entrevista, le quisiera preguntar qué es el Magis para usted. El Magis básicamente es una concepción de la espiritualidad ignaciana que nos invita a repensarnos como individuos de cara a un proyecto. Y básicamente la idea del Magis es confiar en que el proyecto que nosotros podemos hacer consiste en algo muy sencillo. Hacer como si las cosas dependieran plenamente de nosotros, pero con la esperanza de que en el fondo dependen de Dios. Exactamente. Eso se dice fácil, pero es complejo de vivir. Sí, por supuesto. Hay una máxima ignaciana que es ad maiorem Dei gloriam, que quería decir a la mayor gloria de Dios, pero básicamente en una sociedad posmoderna, o como la queramos entender, en una sociedad como la nuestra en la que vivimos, la primera pregunta sería cómo entender el Magis desde el ser humano que somos. Y ahí quisiera problematizar un poco el tema, y es que, y la pregunta es para ustedes, en este video van a poder ver que hay más gente, entonces vamos a hacerlo un poco más abierto de este diálogo y dialogar con ustedes. Sí, por supuesto. ¿Qué es el ser humano para ustedes? Nosotros somos solo la suma de nuestra voluntad, o somos la suma de nuestra voluntad más nuestras circunstancias, más todo lo que hacemos, más el plan que tengamos. ¿Qué es para ustedes ser yo? Ser nosotros. Pero usted se refiere a qué es ser nosotros dependiendo de las circunstancias que tengamos. Como, así es la pregunta en seco, a la luz de todos esos lugares de respuesta. ¿Qué es ser persona? Pues, no sé, o sea, ser persona es como llevar la vida afrontándola conforme las situaciones y ir mejorando conforme los retos y aprendiendo de nuestros errores y mejorando en el paso, pienso yo. Eso es muy interesante, porque entonces esa es la idea del Magis. El Magis no es un concepto que se dé en un documento teológico nada más, o en una idea de curso, sino que el Magis realmente parte de que eso que nosotros que creamos que es ser persona es lo que tenemos que llevar al máximo. Es decir, el Magis no es un eslogan de ser excelente. El Magis es una máxima de ser una persona plenamente integral. Entonces, si uno se entiende como persona en todos los ámbitos de vida, así como lo que decías, yo soy persona con mi historia, con mis errores, con esto y lo demás, yo ahí hago Magis. Desde ahí es que hago Magis. Por supuesto. Entonces, la idea del Magis en un mundo como hoy, yo la veo importante filosóficamente, porque nos han acostumbrado a que uno puede ser un profesional perfecto, pero un padre de familia mediocre. O uno puede ser el mejor novio del mundo y el peor hijo de la existencia. Y un montón de situaciones. Entonces el punto del Magis es que una vez que yo me conozco a mí, como mis capacidades, mis limitaciones, mi historia y mis circunstancias y todo lo que le quieran añadir, desde ahí es que yo tengo que buscar hacerlo mejor de acuerdo con mis posibilidades. Y lo interesante entonces es que le agregamos el ad maiorem Dei gloriam, que sería todo eso para un proyecto mucho más grande que nosotros, que hoy por hoy se traduce en justicia. Entonces, para irlo resumiendo, el Magis es entonces una perspectiva de vida integral en la que yo me sumo a un proyecto que pretende eliminar las injusticias en el mundo, no porque seamos buenos o nobles, sino porque para los que son católicos, hacer presente el reino implica que darle de comer al pobre, darle de beber al sediento, visitar al enfermo. Entonces es bien interesante el concepto y se resume en eso. Sí, por supuesto. Y la verdad que muchas gracias porque fue una bastante acertada, ¿cierto yo? Su definición acerca de qué es Magis. Bueno, como segunda pregunta que acerca de, prosiguiendo con nuestra entrevista, le podría preguntar cómo es que aplica el Magis en su vida, sea ya personalmente, ¿cómo lo aplicaría? Sí, en mi caso, tratando de aplicar el Magis en toda esa complejidad, hay otra noción que va unida al Magis que se llama proyecto de vida. Entonces, en principio yo lo aplico teniendo un proyecto de vida, y vale la pena ya aclarar que uno puede tener un proyecto de vida siendo o no ignaciano. Por supuesto. Pero la ventaja de los que estudiamos en el Landívar es que a partir de, no sé si ya hicieron el ejercicio del enneagrama, hay un montón de ejercicios donde uno descubre cuál es su personalidad. Sí, es cierto. Las pruebas de personalidad, de carácter. Exactamente. Entonces yo una vez que vi mi carácter y mi personalidad,
entendí y confirmé que mi vocación es la académica. Yo trabajo aquí en el Instituto de Lingüística e Interculturalidad del edificio O. Me desempeño como investigador, como docente, hago algunas cosas, pero yo descubro que mi rol está en aportar ideas y no en hacer ciencia de la tradicional, sino en tratar de repensar Guatemala para que sea un mejor lugar para vivir. A nivel profesional así lo aplico, pero ya en mi vida en general, pues procurando ser una persona integral, ¿verdad? Que uno conozca el Magis no quiere decir que ya lo aplica al 100%. Por supuesto, no. Entonces, en mi caso todavía tengo ahí varias cosas que trabajar con mi familia, de ser un hijo más Pero cariñoso. siempre ir mejorando, la verdad, siempre ir mejorando, esa es la idea, Sí. ¿no? Y eso que decís vale la pena subrayarlo para cerrar, porque la idea del Magis es que uno no tiene nunca resuelta la vida. Es decir, en la medida que uno más se conoce y más elementos tiene para juzgar las situaciones, uno descubre que tiene un proyecto inacabado siempre por andar. En sociedades como la posguerra de la europea, no sé si ustedes han tenido en cuenta que un montón de gente se suicidaba. Sí. Albert Camus escribía sobre el suicidio, Durkheim empezaba a preguntarse, bueno, después de la primera, ¿por qué es que la gente se quiere matar? Y en Europa hay un desencanto muy grande. En cambio en América Latina tenemos tanto por hacer. Que el Magis nunca se acaba, y en esas sociedades como la europea, si se retomaran visiones como esas, pues uno podría darle sentido a la vida, porque la gran pregunta que responde al final del Magis es ¿y yo para qué existo? Sí, es cierto, es como una contradicción, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí es un tema muy profundo, pero otra pregunta que la verdad que vale la pena mencionarla es, ¿usted cree que el Magis se aplica a la sociedad de hoy en día? Diariamente, y si no es así, ¿en qué podríamos cambiar nosotros la sociedad para hacer lo que sí fuera? Que el Magis fuera algo así común entre nosotros. Buena pregunta. Probablemente el Magis no se aplique plenamente en toda la vida social, como no se aplica el cristianismo en toda la vida social, y como no se aplica tampoco las leyes de los motoristas, ni las leyes de... Entonces yo creería que los landivarianos, precisamente esa es la impronta que tenemos, cómo transmitirle valores puntuales a una sociedad cuyo único valor es la maximización de sus beneficios, porque ¿qué es lo que busca la gente hoy cotidianamente? Estar mejor y tener la sensación de bienestar, todo lo que puedan hacer para sentirse con bienestar. Pero lo interesante es que yo puedo sentirme bien aunque se esté incendiando el mercado de la terminal. No sé si ustedes sintieron que si no es por las noticias, nuestra vida... Sí, igual. Sí, igual. Entonces, como landivarianos, la idea sería, dado que el Magis no se aplica plenamente en la vida social del país, es cómo transmitirle valores de solidaridad y de transformación a una sociedad que no está pensando en eso. Por supuesto, no está en su mente, no está en eso. Ahora, mi otra gran pregunta sería, y tal vez con esto que podemos concluir ya, ¿usted cree que afectaría bastante y se miraría bastante el cambio rotundo que haría si el Magis sí se aplicara diariamente entre nosotros? ¿Usted qué cree que cambiaría entre nuestra sociedad? Creo que podría cambiar la idea de que yo no soy una isla, sino que yo soy, con mis circunstancias, mi proyecto de vida y mi visión de mi sociedad justa desde los valores cristianos, pero en proyecto con las demás personas. Y eso es quizá lo bello del cristianismo, que en el cristianismo uno se salva en comunidad, es decir, hay una comunidad de fe que nos ayuda a entender que Dios se manifiesta de una manera. Claro que yo tengo que obrar para poder salvarme, Por supuesto. pero la comunidad en el cristianismo, a diferencia de otras tradiciones religiosas como por ejemplo el budismo tántrico, la comunidad es esencial. O sea, para poder recordarnos que creemos en algo, tenemos que partir el pan juntos. Trasladándolo a un lenguaje no religioso, podríamos decir que solo en relación con los otros yo descubro que yo soy un sujeto de transformación. Es decir, si ustedes no me hacen estas preguntas, probablemente yo después de mi curso no me lo hubiera repreguntado. Sí, por supuesto. Por decirlo así. No habría necesidad. Exactamente. Entonces, la idea es que en la medida en que yo esté dispuesto a abrirme al otro, yo descubro que yo puedo aportarle algo a él y él puede aportarme algo a mí para que los dos vivamos mejor, porque el Magis, como lo vemos en la vicerrectoría, responde a una pregunta, a una idea de investigación. ¿Qué podemos hacer como landivarianos para que Guatemala sea un mejor lugar para vivir? Por supuesto, eso es lo principal, ¿no?
Entonces podemos concluir con que realmente si nosotros aplicáramos el Magis en nuestra sociedad ya no pensaríamos de una forma muy individual, sino pensaríamos en el bienestar de nuestra sociedad, ¿verdad? Sí. Y ayudaríamos siempre en lo que podemos hacer. Y sobre todo en el gran reto de Guatemala, un país donde el Estado es débil y todo se vuelve privado. Ok, por supuesto, ¿verdad? Súper de acuerdo. Entonces yo creo que eso sería todo. Vale, muchas gracias. Muy amables. Pues es